trajeran aceite, trajeran recipientes, vasijas, y le dijo: ¿sabes qué? Por tu obediencia y tu fe, la harina no va a escasear en esta casa, el aceite no va a disminuir en esta casa. Yo no sé quién cree en eso, yo lo creo, ahí está registrado en la palabra de Dios. Así que declaro que el aceite y la harina nunca van a disminuir y nunca va a faltar en la alacena de todo aquel que honra a Dios y le es fiel a Dios. Yo lo creo, que así es, que así será. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la reflexión de este día. Trataré de ser corto. No voy a romper el récord del jueves en Banco Popular en el Tribunal de Menores, que allí estuve 8 minutos. No sé cómo lo hice, no sé cómo pasó, pero a los del tribunal les dije: si va a la iglesia no va a ser 8 minutos, créanme. Pero vamos a meditar, vamos a reflexionar en esta palabra. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 27. Porque es interesante lo que Dios puso en mi corazón para reflexionar en el día de hoy. El libro Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos del 15 al 23. Dice así la palabra del Señor, rápidamente. La gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Libro de Evangelio según Mateo, capítulo 27, versos del 15 al 23. Palabra de Dios para todos nosotros. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Oiga esto, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso, diga conmigo, famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos le dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese judío, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, persuadiendo a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos quiere que suelte? Ellos le dijeron: a Barrabás. Diga conmigo, Barrabás. Atrévase a decirle a alguien: todos somos Barrabás. Atrévase a decir: todos somos Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por lo que has puesto en mi corazón, que me bendijo a mí, edificó a mí, me hizo reflexionar a mí primero, para que pueda impartir esta misma reflexión a todo aquel que oye tu palabra a través de este servicio. ¿Cuántos dicen amén? Este es el día que marca una vez más la historia, una vez más conmemoramos este acontecimiento histórico del hombre llamado Jesús, Jesucristo, y en el cual hoy nosotros hemos creído. Y es interesante porque lo primero que me hace reflexionar a mí sobre esto, antes de entrar a lo que quiero, es lamentable que a través de los años cada vez más se va perdiendo la esencia de lo que es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tanto así que las predicaciones y los mensajes desde el primer siglo comenzaron a tener otras tendencias. Por eso usted ve a Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a los corintios y les dice: ¿sabe qué? Yo no vengo con palabras de sabiduría, yo no vengo con palabras persuasivas. Ya desde el primer siglo la gente estaba tratando de desviar el mensaje céntrico de lo que es el Evangelio. El centro del mensaje del Evangelio es Jesucristo y este crucificado. Así que el apóstol Pablo, usted lo ve en las cartas de Corintios, en la primera carta, capítulo 1, versos 23 y 24, diciéndole: yo no vengo aquí con mucha filosofía,
yo no vengo con mucha sabiduría, yo no vengo con muchos conceptos, yo no vengo con mucha ideología religiosa, yo vengo con un propósito. Mi fundamento sobre el mensaje que yo debo llevar a todo el mundo es el mismo, es predicar a Cristo y a este crucificado. Así que Pablo, Pedro, los primeros apóstoles, los verdaderos apóstoles, nunca cambiaron la esencia, ni el fundamento, ni la base de lo que es el Evangelio de Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario. Así que ya en esto, hasta el día de hoy, obviamente usted ve cómo se ha alejado la predicación, los mensajes eclesiásticos, religiosos, y se le da más énfasis a otros conceptos, a otros tipos de ideología, a otros tipos de pensamientos, donde no necesariamente tienen a Jesús y a este crucificado como esencia de sus mensajes. Tanto así que las iglesias ya buscan muchas otras alternativas, y los predicadores acomodan las cosas para no perder ni audiencia, a Sonia, ni para perder gente, porque si le seguimos diciendo este mensaje a la gente, van a seguir, o se quedan o siguen buscando lo que se les acomoda a ellos, conforme a lo que ellos quieren escuchar. Así que interesante, pero a pesar de todo, una vez más, nosotros celebramos, conmemoramos y volvemos a decir que el centro de nuestro mensaje del Evangelio de Cristo y de la Iglesia del Señor es predicar a Jesús y a este crucificado. Ahora es interesante que camino a la cruz Jesús tuvo algunos apéndices, o algunas notas, algunos intervalos donde gente inesperada, donde gente que de momento sale en el escenario del camino al Calvario, llegan a la vida de Jesús y de alguna manera se encuentran con Él, como dijeron las danzarinas, se encuentran con su presencia, tienen un encuentro con Cristo de alguna manera u otra, y aún Jesús yendo camino a la cruz, siempre hay uno que otro que se encuentra con Él en ese proceso, y todavía Jesús en ese camino sigue salvando, sigue libertando, sigue dándole experiencias poderosas a gente que aún en este proceso del juicio y de su pasión, de su experiencia por el gobernador, por el Poncio Pilato, aún por Herodes mismo, por el sistema, el gobierno y la religiosidad que está pasando. Así que toda esta situación llega a un momento crucial donde estamos en el pasaje que leímos. Está ya Jesús siendo enjuiciado, ya Jesús llega a las manos de Pilato. Pilato lo había enviado a Herodes. Herodes estaba en esos días por ahí. Usted se cree que es casualidad. No era casualidad. Herodes había llegado en esos días. Había un plan de Dios. Él se lo presenta al hombre más poderoso de aquel tiempo, a Herodes, al hombre que tenía la autoridad suprema en aquel entonces. Herodes lo menosprecia, lo vuelve a llevar a Pilato. Pilato tiene experiencias también sobre quién es Cristo. La misma esposa, leemos ahí, que empezó a tener sueños, empezó a tener experiencias con este judío. Mire cómo lo trató. Mira a ver lo que vas a hacer con él, porque aún en sueño yo estoy viendo que hay algo en él. Todo era una experiencia para todo aquel que conoce a Cristo, para todo aquel que tiene que oír de Cristo o que se encuentra con Cristo. Samuel, hasta en sueño algo sucede en cada vida que tiene un encuentro o sabe o conoce de la persona de Jesucristo. Así que Pilato, rápidamente, para entrar en el mensaje y la idea y la reflexión que quiero llevar, rápidamente Pilato dice: bueno, como ustedes tienen por costumbre, conforme al verso 15 de ese capítulo, dice que ya había una costumbre en ese tiempo, que en ese día, para congraciarse con los judíos, el gobierno, el imperio romano acostumbraba a soltarle un delincuente, un malhechor o un preso, conforme a lo que al que ellos quisieran, para de alguna manera mantenerse congraciados con él. Eran tiempos difíciles, eran tiempos donde se amenazaba mucho con la rebelión, con las revoluciones. Todo ese contexto estaba en el tiempo de Jesús y en el entorno en que él estaba pasando en ese momento. Así que Pilato llega el momento en que dice: espérate, yo creo que la alternativa que yo tengo, la perfecta,
Esta es la guira mía, ¿verdad? Vamos a hablar en nuestros contextos. Esta es mi guira para yo absolver a este hombre y no tener que ver nada con él, porque yo no le veo nada para condenarlo, no le veo nada para enjuiciarlo. Así que de alguna manera yo tengo que ver cómo yo hago absuelto a este hombre llamado Jesús. Así que se le ocurre, conforme a la costumbre y a la tradición que ellos vivían en aquel momento, de soltar a un preso. Él dice, bueno, pues esta es la solución. Así que les pregunta, ¿a quién quieren que yo lo suelte? Puedo soltar un preso. Así que el mismo Pilato trata de introducir y promocionar a Cristo para que ellos mismos digan, bueno, pues está bien, lo vemos de otra manera, pero suéltalo y hazlo absuelto. Pero para sorpresa de Pilato, le piden que suelte al hombre más despreciable. Diga conmigo, despreciable. Al hombre más repudiable. Diga conmigo, repudiable. Al hombre más aborrecible para ellos. Diga, aborrecible. Al hombre más indeseable del pueblo. Diga conmigo, indeseable. Y si usted quiere ayudarme a traerles otros atributos de lo que es una persona de mala fama, dígame, expréselo, pero en control, sin zafarse. Así que, interesante, Mateo lo llama un preso famoso. En el verso 16, ahí lo dice, tenían entonces un preso famoso, pero no famoso porque era bueno, famoso porque era despreciable, aborrecible, indeseable y detestable. Así que era famoso en ese sentido. En el Evangelio de Marcos, es interesante porque los 4 evangelios hablan de esta experiencia y de este hombre. Marcos lo describe en el capítulo 15, verso 7, como un rebelde, como un hombre de rebelión, un hombre que estaba buscando todo el tiempo buscar pelea, buscar bulla, sublevarse, rebelarse, mejor dicho, ante el gobierno, y siempre estaba buscando turbas, buscando gente para traer pelea, oposición y disensión sobre el pueblo. El libro de Lucas lo cataloga como un terrorista y un asesino, porque era homicida, había asesinado en una ocasión. Así que Lucas lo describe como un asesino y un terrorista, si lo ponemos en el contexto nosotros actual. Y Juan, en el capítulo 18, lo trata como un ladrón. Así que mire las cualidades y los atributos de este hombre: terrorista, asesino, ladrón, rebelde sin causa, un rebelde sin causa. Así que interesante cómo la Biblia describe, y por eso era que este hombre, Mateo simplemente dice que era un preso, Jorge, famoso. Tanto así que la fama de este hombre ha trascendido a tal nivel de que por lo menos yo no sé qué padre le haya puesto este nombre a un hijo. Antonio. Tanto así que ha trascendido los años, y por lo menos al único que yo conozco, Pablo, es en los 80, cuando en la lucha libre, uno malo, un hombre que era del bando de los malos, dijo: espérate, para destacarme, Siúl, me voy a poner el nombre de Barrabás, porque me van a asemejar a lo malo, a lo negativo, a lo repudiable. Y le dio resultado, mismo. De hecho, vivía en Bayamón. Él vivía en Bayamón. Tenía que hacerle Bayamón. Así que interesante. Por lo menos, yo no sé si usted conoce, fuera de este luchador profesional que lo usó en su apelativo profesional dentro de la lucha libre, por lo menos yo no conozco a nadie. Manuel, ¿tú conoces a alguien que se llame Barrabás? ¿Alguien conoce alguien sabe que le hayan puesto el nombre de Barrabás a un hijo? Pues dile que está a tu lado: el pastor te va a dejar loco ahora. Porque ¿sabía usted que puede ser un buen nombre para su hijo?
Ay, ay, Iri, Pablo, Michelle, Siur. ¿Sabía que eso puede ser un buen nombre para su hijo? Dígale que está a su lado, te lo voy a explicar ya mismo, tranquilo. Que eso no te desenfoque, que eso no te confunda. Ya mismo lo van a explicar. Así que interesante. Ya mismo lo explico. Este hombre llamado Barrabás tiene todos los atributos, tiene todas las cualidades, Tony, tiene toda esa fama para ser sentenciado a muerte. Este hombre, Sandra Noemí, ni pensaba por un momento ni soñar con la libertad. Ya estaba preso, ya estaba sentenciado, ya no había remedios para él. Aparentemente ya él estaba a ley de que lo llamaran para que fuera efectiva su sentencia a muerte. Así que yo pienso y me imagino que en el momento que lo llamaron, él diría, hasta aquí llegué, este es mi día de muerte. Pero dile que está a tu lado, si alguien te llama, dile, si alguien te llama, pero Cristo está en el asunto, no va a ser para muerte, va a ser para vida. Sí, que interesante. Tan interesante que a mí me impactó esto. Una vez, un pensamiento de alguien que escribió sobre él. ¿Sabe cuál fue el título que le puso Cindy? El hombre más querido que Jesús en ese día. ¿Usted oyó eso? A mí me resultó interesante. El que escribió este artículo para mí fue fenomenal, porque él dice, en ese momento fue el hombre más querido que Jesús. Qué interesante. De todas las que podemos hablar y podemos, por la línea que podemos ir en relación a este hombre llamado Barrabás. Pero cuando este hombre, y pensamos en este hombre, hasta el día de hoy, eso es lo que yo quiero, que es mi mensaje, que es lo que el Señor quiere. Que hasta el día de hoy, nosotros cuando pensábamos en Barrabás, ¿en qué pensábamos? Malo, distanciamiento, yo no tengo nada que ver con él. Ese hombre, ¿por qué lo prefirieron a él? Enseguida empezamos nosotros a sentarnos en el trono, ¿verdad que sí? A ser jueces. Luis, ¿por qué prefirieron a ese hombre? Si era un asesino, si era un repudiable, si era un rebelde, si era un ladrón, si era todo lo que él fue hasta ese momento. Así que siempre que pensamos en este hombre, para nosotros es un distanciamiento hacia él, es una molestia, ¿verdad? De pensar y empezar a ver de diferentes maneras como un asesino, un malhechor, un terrorista, un despreciable puede ser preferido antes que Jesús. Pero lo grandioso de esto, yo no sé si aquí usted va a empezar a gozarse conmigo. Lo grandioso de esto es que fuera precisamente este hombre. Sandra, lo grandioso de esto, José Luis, es que precisamente fuera el que iba a estar al lado de Jesús en este dilema, el hombre más despreciable, el hombre más aborrecible, el hombre más detestable, el hombre más indeseable, el hombre más malo de aquel momento. Precisamente tenía que ser él, porque en él hay una gran lección para usted. Por eso tenía que ser el más malo, por eso tenía que ser el más repudiable, por eso tenía que ser el menos indicado y el menos que usted y yo pensáramos que estuviera allí. Por eso es que la gente no buscó al que, lo voy a poner así en este contexto, ¿sí? La gente no pidió al que le faltó pagar la pensión del mes pasado. Por eso la gente no pidió al que se peleó con su vecino y se formó una trifulca y están en un litigio de ver por qué, quién tiene la razón, que aquel me habló, que él me dijo, aquel no me dijo. No. Buscaron al más malo, al más despreciado. Y es ahí donde viene la gran lección para nosotros. Diga conmigo, todos somos Barrabás. Pastor, pero ¿cómo es que usted me dice que yo puedo ser Barrabás? Agárrate y ponte el cinturón. ¿Cómo es que usted dice que yo sé? Vamos a empezar por ahí, pastor. Yo no soy un asesino, yo no soy una asesina,
Vamos a empezar por ahí. Si usted quiere, estoy tratando de pelear con su mente y con la mía, ahí, debatiendo. Pastor, como usted dice que yo soy Barrabás, hágale. Vamos a empezar por lo más lógico. Él era un asesino, yo no soy un asesino, yo no soy una asesina. Mire a alguien y dígale, hágale la pregunta, ¿no? Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Vaya conmigo al capítulo 5, que yo voy a empezar a demostrarle a usted por la Biblia de que todos somos Barrabás. Capítulo 5, versos del 21 en adelante. Palabras de Jesús, no mía. Qué bueno que no lo digo yo, que lo dice la palabra de Dios. Capítulo 5 de Mateo, Jesús hablando. Jesús dice desde el versículo 21 en adelante: oíste que fue dicho, no matarás. Eso es lógica. Eso es lógica del Antiguo Testamento, desde las leyes, desde el principio, desde Caín y Abel. Eso es básico, eso es fundamento. Ay. Pero Jesús dijo, verso 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje, ay, contra su hermano será culpable. No lo digo yo, lo está diciendo Jesús. Será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera, está diciendo cualquiera. Esto no es cuestión de que tengas galones, dones, talentos y ministerios. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como diría una mujer de Dios que yo conozco, palabra dura, porque estaba en el Rexville, ¿se acuerdan? Palabra dura, decía. Y qué bueno que no la digo yo, la está diciendo Jesús. Así que interesante, porque lo que está diciendo Jesús es algo más profundo que tres palabras. Diga conmigo: enojado, necio y fatuo. Deben 5 minutos para explicárselo brevemente. La palabra enojado, cuando Jesús la está diciendo en ese contexto, es algo más de que tú tengas una peleita. ¿Me está entendiendo? Es algo más de que tú te enojes por un simple hecho, como dijo Pablo: airaos, pero no pequéis, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, Jesús no está hablando de ese enojo. Cuando venimos a la raíz original de la palabra enojado, en el contexto que Jesús lo dice, es el que se mantiene, el que persiste y el que no deja que muera ese enojo en ellos. Y siempre están recordándolo, y siempre están en el pasado, y siempre están volviendo a lo mismo, porque no quieren dejar morir ese enojo. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Al tipo de persona que no solamente se enoja, sino que guarda ese enojo, persiste en él, lo mantiene en su vida y hace que no se muera, es un Barrabás, porque es un asesino. No lo estoy diciendo yo, eso es la interpretación de Jesús. Jesús dice el que se enoja, en el sentido de que mantiene ese enojo, el que no quiere perdonar, el que persiste y no deja que se muera porque le gusta mantener ese enojo. ¿Sabes qué? Jesús lo trata como mirándolo a un Barrabás, que es un asesino y es un homicida, como Caín lo hizo con Abel. Interesante. La palabra fatuo Jesús va en una escala más profunda, porque primero dijo el que se enoja, después dice el que le dice fatuo a alguien. Es cuando ya desprecias a esa vida de tal manera que terminas insultándolo, ofendiéndolo, menospreciándolo, humillándolo, cuando ese no es el llamado de uno que imita a Cristo. ¿Usted me va entendiendo, iglesia?
Así que fato, cuando Jesús habla de esta palabra y de este término, es cuando ya tú desprecias de tal manera al que quiere hacerte daño. Y no solamente, la palabra necio es cuando ya hay menosprecio. Y la palabra fatuo es cuando ya tú lo desprecias de tal manera que te satisface ver lo que caiga en desgracia. Que en vez de decir, Señor, me hizo, me ofendió, perdónalo. El fatuo es el que quiere que esa persona de alguna manera pase algo para satisfacer su enojo. Y esos son los que Jesús considera como Barrabás. Así que mira a alguien y dile, si estás con algo aquí, no hay diferencia entre Barrabás y tú. No la hay. Así que es interesante. Cuando se trata a Barrabás de homicida o de asesino, Jesús está llevándolo al contexto de que el que se enoja, el que menosprecia, el que ofende, el que humilla y el que se goza con las desgracias de los que te han hecho algo, simplemente tú eres un homicida de tu hermano y de tu prójimo. Número 2, el otro apelativo era ladrón. Ladrón es el que hurta. Ladrón es el que coge algo que no es de él. En términos básicos, es el que toma algo que no es suyo o practica algo que es ilegal. ¿Sabe qué? Interesante. Pero yo no cojo nada. Yo no voy a las tiendas y me pongo las cosas. Pablo, yo no voy a la tienda de Pablo allí. Cuando él me atiende, yo cojo la foca, aceite y el power steering. No. De eso no es que está hablando Jesús. Lo que pasa es que siempre interpretamos las cosas, Luis, a lo que nos conviene, pero no le buscamos lo profundo y lo que verdaderamente nos confronta a nosotros. Porque la palabra ladrón no solamente es del tipo físico, no solamente es del tipo del acto físico o material. Cuando Jesús está hablando en este término, se va más allá. Y está hablando de que en el cristiano, en el creyente, ahí agárrate, ponme ahí el cinturón. A la visita, perdón, yo pongo el cinturón para los que están aquí, de momento se agarran. Jesús está diciendo que el creyente, el cristiano, el que lo imita a él, no es un asunto físico. No es un asunto de que tú vayas a un lugar y físicamente tomes algo. Es un asunto de moral. En el cristiano es un asunto de moral. No es de que tú cojas un chicle y una paleta en una tienda. Es un asunto de que si tú sabes que hay algo que no va conforme a esta palabra, ¿sabes qué? Estás siendo un ilegal, porque no estás conforme a lo que es legal, conforme a la palabra. Si estás haciendo algo que no es lo que el Señor te dijo, estás siendo un desobediente y le estás faltando, le estás hurtando, le estás robando a lo que Él quiere de ti. Porque es un asunto moral, es un asunto físico. Ay. Pablo lo dijo. El mejor ejemplo que yo le puedo dar antes de ir a Pablo es Zaqueo. Cuando Zaqueo se convierte, ¿sabe qué fue lo que dijo? El 99.9 no haría lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, cuando se convierte a Cristo, ¿sabe lo que dijo? A todos los que yo de hecho fraude, a todos los que yo por pillería me embolsillé muchas cosas. ¿Sabe lo que hizo Zaqueo cuando se convirtió? Le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Yo fui ilegal con mucho. ¿Sabes qué? Yo fui tramposo con mucho. Y si a alguien le debo, se lo voy a dar y se lo voy a devolver cuadruplicado. Porque no es cuestión de físico, es cuestión de moral. Y Zaqueo se atrevió a decir, yo hice trampa con mucho, Yari, pero como ahora yo estoy en el Señor, número 1, no lo hago más. Y número 2, hasta si tengo que devolver lo que hice por ignorancia o por inmadurez, lo devuelvo para que puedan ver que ya yo tengo un cambio en mi vida, tengo un cambio en mi corazón y ya no soy el mismo o la
Porque es lamentable que usted esté en el Señor y siga siendo el mismo y la misma, con las mismas actitudes, con las mismas cosas que se supone que vayan cambiando en su vida. Pablo lo dijo bien claro en Efesios 4:28. El que roba, no robe más. El que hurtaba, no hurte más. El que vivió una vida mala, ya no la viva más. El que vivió una vida visorioca, ya no la viva más. Bueno, yo lo puedo decir. El que vive una vida de planilla, yo lo puedo decir porque yo estoy claro, siempre he sido claro con eso. El que va al gobierno mintiendo. Ay, hermano, yo no quería decir eso. Le estás robando a esta palabra. Porque si tú dices lo que eres ser, se supone que tú no dependas de una mentira para suplir tu necesidad. Se supone que si tú dices que eres quien eres en Cristo, tú no dependas de ir al gobierno y decir que eres divorciado. Ay. Tú tienes que ir con la verdad, creyendo que aunque no te lo den, el de allá arriba está viendo tu honestidad, está viendo tu integridad, está viendo tu fidelidad a Él. Y aunque esa puerta se cierre, 5 y 6, 7, 10 se abrirán por tu honestidad y tu obediencia y fidelidad a su palabra. No me quería meter en eso, hermano. Qué bueno que yo no sé de muchos aquí de nada en ese aspecto. ¿Somos o no somos como Barrabás? Número 3. Lo acusaron de rebelde, de rebelión. La palabra rebelde está desde que el diablo se levantó contra Dios en el reino espiritual. Así que esa palabra es vieja, por así decirlo, en medio del tiempo. La palabra rebelde es el que se rebela contra el poder y la autoridad. Yo estoy aquí por encima, hermano. No puedo explicar todo esto. La palabra rebelde es el que se rebela contra el poder y la autoridad. Es el que se rebela faltando a la obediencia. El que es indócil, el que no se deja someter, el que no se somete, el que no obedece, el que no se subleva, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. El rebelde es el que trae oposición, es el que trae división. El rebelde es el hombre que siempre está buscando la manera de traer pelea, enemistades, contrario a la paz, contrario al bienestar de una familia, de un entorno, de una institución, etc. Y lo grande de esto, Silvia, que yo meditaba en esto, es que hoy en día, por eso la sociedad está así, inclusive muchas iglesias están así, porque aún nosotros viendo rebeldía en la gente, no nos atrevemos a decirle nada. ¿Usted yo? No nos atrevemos, hoy en día, no nos atrevemos a confrontar al que debe ser corregido en términos generales. No nos atrevemos porque se nos van, porque se van, se enchisman, se molestan. Ah, pero ¿qué van a decir? Entonces, lamentablemente la sociedad ve cosas y en vez de corregirla, lo que hacen es que buscan enmiendas, buscan la manera de acomodar las cosas. Y se cumple la palabra de Dios, que llegará el tiempo que a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. Yo estoy en vivo, no voy a decir nombre, pero me da tristeza conocer y saber que a un concepto que por muchos años para nosotros no eran conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios, hoy en día dicen, ah, pero yo creo que eso no es malo porque la Biblia lo dice. No lo dice. Quizás es que tú no conoces en profundidad lo que la Biblia dice. Y ahora todo lo que es moda, están tratando de convencer a nuestros jóvenes, convencernos a nosotros, la iglesia, de que nada es malo. Y no nos atrevemos a corregir.
Y entonces entra la rebeldía de decir, pero pastor, eso no es malo. Pero la iglesia no entiende que estamos en tiempos modernos. Bueno, podremos estar en tiempos modernos, pero esta palabra es la misma ayer, hoy, mañana y por los siglos. Esto no va a cambiar. La palabra de Dios es la misma. Así que interesante, ¿a dónde quiere la rebeldía infiltrarse? Aún a los mismos de la iglesia, para hacer ver que lo malo no es malo. Aunque me cueste enemistad, aunque pierda amistades, aunque pierda membresía, aunque me quede con mi familia nada más diciéndole, Dios me llamó y ustedes serán siempre mis ovejas. Así que aunque me quede solo, la palabra de Dios es la misma, y lo que hay que corregir, yo lo voy a corregir en el nombre del Señor. Le guste, no le guste, es mi palabra y mi consejo de parte de Dios para usted. Y si tengo que decir, todos somos Barrabás, pues mire, agarre, reciba lo que en parte usted está más identificado con Barrabás de lo que usted se imaginaba hasta el día de hoy. Veíamos a Barrabás lejos, pero no sabíamos cuán identificado podíamos. Así que todo el que es rebelde es un Barrabás. Todo el que no se somete a las autoridades superiores y eclesiásticas. Pues, el pastor no me manda. Bueno, yo no te mando, pero Dios me puso a mí para darte unas instrucciones. Y si tú no las sigues de parte de mí, ¿de quién no las estás siguiendo? No, conmigo no vas a pelear, yo no voy a pelear contigo. Yo solamente te digo lo que dice esta palabra y lo que de parte de Dios tengo que decirte. A la vez que tú digas eso, ¿sabes qué? Te conviertes en un rebelde y en un Barrabás. Voy a dejar hasta ahí, no voy a seguir. Ahora voy para la conclusión. Todavía les debo una explicación. Interesante, 3 puntos nada más: homicida, asesino, ladrón, rebelde. Jesús nos dijo algo más allá de ser un asesino de gatillo. Hay asesinos de lengua que son más poderosas que una R15, que una AK-47, que una 9 milímetros, que una Beretta, que una Indra. Yo no las he usado, pero yo leo y me instruyo. Yo no leo y me instruyo. ¿Sabe qué? Esta es más poderosa que una bomba. Mire, me llegó esto. El presidente de los Estados Unidos preocupándose por las bombas nucleares del coreano. Y esta, más poderosa que cualquier arma nuclear. Ay, no voy a seguir en esa línea. No. Ladrón, recuerden, tiene que ver más con lo moral, con lo físico. Si usted dice que no se lleva un bote de Power Steering de la tienda de Pablo, pero hace otras cosas que el Señor te está diciendo, no está bien, eso no es. Caíste en la celda de Barrabás. Y número 3, todo aquel que es rebelde, todo aquel que se opone, divide, crea, contienda, enemistad, no quiere sublevarse, es indócil, te conviertes en un rebelde y te conviertes en un Barrabás. En conclusión, entonces, viendo solamente estos 3 aspectos por encima, no sé cómo ves a Barrabás después de esto, pero ¿sabes qué? Tengo 2 preguntas. En base a todo lo que el Señor me ministraba, les ha ministrado a ustedes. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Barrabás? Por años lo habíamos juzgado, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen que sí? Porque se atreve. Por años habíamos juzgado a Barrabás, a ese ser despreciable, malo, ese ser que hizo tantas cosas malas. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Barrabás? ¿O quiénes somos para criticar lo que Jesús hizo en Barrabás en aquel momento? ¿Sabe qué? Porque
aunque se nos haga difícil, esta es la lección más grande de hoy. ¿Sabe qué? Jesús ama y amó a Barrabás en este momento. Jesús, ¿usted cree que Jesús no sabía lo que él era? No solamente el file de él externo, sino el file interno. Y Jesús sabía quién era Barrabás. Aún así, lo amó. Aún así, todo ese entorno se dio para que el más malo, para que el más despreciable, para que el más indeseable, para el más que cometió errores, para el más imperfecto, Jesús lo liberara. Y por él fue libre. Ahora, qué bueno es saber, cuando vamos a Oseas 14:4, esto fue lo que hizo Jesús con él. Esto fue lo que hizo Jesús con nosotros. Me gusta ese texto, lo encontré y me encantó. Téngalo usted para usted y márquelo en la Biblia. Marcar la Biblia no es mala. A veces hacemos otras cosas peores. Y esto no es malo, marcar la Biblia porque te ayuda. Oseas 14:4. Mira lo que dice. Voy a buscar otra versión porque esa como que... Mira si tienes otra versión. Esa es la versión antigua, por eso es que esas palabras son un poco choques. Esa es la versión antigua. Búscame nueva traducción, palabra de Dios para todos. No hay más ninguna. Vamos a buscarlo aquí en la Reina Valera. Oseas 14:4. Dice, yo sanaré. ¿Qué? Las cosas buenas que tú haces, las que Dios sana. Que tú pienses que eres más espiritual que los demás, lo que Dios sana en ti. Dios lo que sana es tu rebelión. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Allí estaba Jesucristo cumpliendo esta palabra en Barrabás. Ya no. Esta palabra se hizo rema en la vida de Barrabás. A lo que le gusta mucho este término, pues sabe que en la vida de Barrabás se hizo rema esa palabra del profeta Oseas a través de Cristo en aquel momento. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Eso fue lo que hizo Jesús con Barrabás. Ahora es que viene lo bueno. Dile, pero como tú y yo somos Barrabás, el Señor también lo hizo contigo. Ser Barrabás no es tan malo al fin y al cabo, porque el ser Barrabás es ser sanado de nuestra rebelión. ¿Ya? El ser Barrabás es ser sanado y amarnos como Él nos ama. Ser Barrabás es que el Señor aparte todo lo malo que hay en nosotros, todo lo malo que habitaba en nosotros, habitaba. Y el Señor dice, me aparto de todo lo malo que tú has hecho, te sano, te amo, te restauro y te libero, como hizo con Barrabás. Que somos Barrabás, sí. Vea, busca a Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo también se incluyó, todos somos Barrabás. Mire de qué manera lo dice en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Créame que ya estoy terminando. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como Barrabás, cuando estábamos muertos. Para Barrabás sabía que en algún momento iba a estar muerto, que su sentencia era de muerte, Pablo. Así que Pablo, el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Él nos dio vida cuando precisamente estábamos muertos como Barrabás. ¿En dónde? Como Barrabás, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos como Barrabás, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, porque todo el que es homicida, rebelde, ladrón, desobediente, ¿sabe qué? Está siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Así que todos estamos incluidos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como Barrabás, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira a alguien y dile: estamos más identificados con Barrabás de lo que nos imaginamos. Ahora falta lo mejor, para mí lo mejor, para mí. Esto fue lo que me trajo a decir que para mí esto fue una cosa extraordinaria. Este hombre allí no estaba por casualidad. Oiga bien, ni su nombre era por casualidad. Cuando yo vi esto, Pablo, yo dije: no, es que las cosas de Dios son tan perfectas y tan poderosas. Sandra Noemí, ¿sabe por qué le pusieron a este hombre por nombre Barrabás? Para que en aquel momento llegara frente a Cristo. ¿Sabe que la palabra Barrabás en su origen arameo está compuesta por dos palabras? Bar-Abba. Y cuando si usted conoce la Biblia y va al apóstol Pablo dice: ahora nosotros tenemos la confianza de ir donde Dios y decirle: Abba, Padre. Porque Abba significa padre y Bar significa hijo de. Así que cuando usted ve el término original del nombre, lo que significa es hijo del Padre. Ay, yo no sé si usted puede entender lo que yo entendí en la vida de este hombre. A este hombre le pusieron: tú vas a ser llamado hijo del Padre. Y cuando él llega, siendo el más malo, siendo el más rebelde, siendo por naturaleza un hijo de ira, un hijo de perdición, se encuentra con aquel que lo va a ver como Barrabás, como un hijo del Padre, que tiene la misma oportunidad que tienen todos, el más bueno o el más malo. Hijo del Padre. Mire, hermano, cuando yo busqué esa definición, preguntar a la pastora, me dije: esto está brutal. ¿Sabe? Por eso, mire qué interesante. Muchos no le hemos puesto, y ni nadie le pone la palabra Barrabás, porque siempre lo interpretamos de otra manera. Pero ahora digo yo: ¿a cuánto no le gustaría poner a su hijo hijo del Padre? Pasa que esta mente siempre desvía lo malo. Nunca podemos ver las intenciones de Dios en cada vida. ¿Sabe qué? Le voy a decir otra cosa, que la palabra Jesús y la palabra Barrabás en los diferentes lenguajes originales
prácticamente son lo mismo. Cuando usted vaya a ver, si usted se mete en internet sobre esto, va a ver que hay lenguaje donde la palabra, acuérdese que Barrabás es hijo del Padre. ¿Sabe cómo Jesús siempre comenzaba su oración? Padre. Lo siento, lo siento. El que no pudo entender y saborear esa esencia. Jesús siempre se dirigía a Dios como el Padre. Abba. ¿Y quién es Jesús? ¿Hijo de quién? Así que allí estaba, frente a Jesús, el Hijo, el Padre. A ver si tengo alguna. Me queda una pregunta, pero la sé de memoria para cerrar con esto. Hijo del Padre. Venga, los músicos. Barrabás. Y allí estaba aquel hombre pensando que su sentencia era para muerte. Pero allí estaba el otro hijo del Padre, diciéndole: ¿sabes qué? Tú puedes ser hoy un hermano mío porque tú y yo tenemos algo en común. Tu nombre y el mío tienen algo en común. Yo soy el Hijo del Padre y tú puedes hacer que ese nombre se haga en ti una verdad si sabes y reconoces quién soy yo. Interesante. Cuando usted va a la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que yo creo que todo el mundo la hemos visto, menos mi nena, porque Stephanie se pone aniversario, que Stephanie no puede ser enfermera. ¿Sabe qué? Un dato interesante: en la película de Mel Gibson, puede ir a internet, el actor que hizo de Barrabás, en pleno rodaje, léalo, la historia es italiana, Mel Gibson le dio una instrucción a él, conforme a lo que él dice en su testimonio. Mel Gibson le dijo: no vas a mirar a Jim Caviezel, que es el actor que hizo de Cristo, no lo vas a mirar a los ojos hasta que se haga el rodaje. Ahí es que lo vas a mirar. Y Mel Gibson no permitió que ellos se miraran, tuvieron un encuentro hasta ese momento, dice él en su testimonio. Así que cuando llega la filmación, este hombre dice que cuando llegó el momento de la filmación y él mira a Jim Caviezel a los ojos, él dice que algo por dentro, algo le sucedió, poder quizás entender quién era Jesús y la misericordia que brotaba de él, aún él haciendo el papel del faro. Y dice en su testimonio, búsquelo, que él se convirtió por esa mirada de él estar envuelto en el papel de Barrabás y ver a este actor como Cristo. Así que el que pensaba que era día de muerte fue para él día de vida, día de oportunidad, día de ser libre a través de Cristo. Ese día salió. Lamentablemente no tenemos mucha más información de Barrabás, de este hombre, en la Biblia. No sabemos si se convirtió, si no se convirtió. Hay muchas historias, hay muchas tradiciones, pero bíblicamente no podemos, o sea, lo perdimos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué lo perdimos, Pablo? Porque él no es el importante. El centro era Cristo. Solamente los que llegan al encuentro tienen un poder transformador. Algo tienen que no van a poder negar, que él era la respuesta, que él era la alternativa. Ahora todos somos Barrabás. Usted y yo también estábamos encarcelados en la oscuridad, en la rebeldía. Y un día también nos llamaron
Nos llamaron de esa oscuridad, nos llamaron de esa cárcel, Gisela. Nos llamaron de esa condición en que estábamos como Barrabás. Y para sorpresa de este hombre, vio a un hombre maltrecho, latigado, humillado, lacerado su cuerpo. Y allí lo pusieron al lado de él. No entendía ni comprendía. Pero allí Cristo una vez más demostró que este evangelio es para el bueno y para el malo. Que el perdón de Él es para el bueno y para el malo. Que el perdón de Dios es para el que tú crees que lo merece y para el que tú crees que no lo merece. A la larga, si nos ponemos en esa, ¿sabes qué? Vamos a ocupar el lugar de Barrabás, y Barrabás y el otro, ahí lo digo. Y el Barrabás que tú creías que iba a sentencia de muerte está libre y tú estás ocupando en la cárcel el lugar de él. Por no entender que esto es por pura gracia, esto es amor de Dios. Esto no es cuestión de enjuiciar a nadie, esto no es cuestión de condenar a nadie, esto no es cuestión de hacerle pagar a la gente sus males, es cuestión del amor de Dios sobre la vida de todo aquel que de alguna manera se acerca a Él. No quiero un encuentro. La pregunta final para terminar. Barrabás significa hijo del Padre. Pero al final del día, al final de tu vida, cuando te llamen como llamaron a Barrabás, ay, ven. ¿De qué hijo tú serás padre? ¿De qué hijo tú serás padre? Porque al fin y al cabo vamos a vivir como Barrabás, no en su condición, sino en el término de su nombre. No sé si me entendió, porque tú y yo somos Barrabás ahora, porque somos hijos. ¿Lo entendió? Lo que pasa es que ya no somos ese Barrabás de una naturaleza pecaminosa, ya no somos ese Barrabás rebelde, digo, se supone. Ya no somos ese Barrabás desobediente, ya no somos ese Barrabás homicida con el prójimo, ya no somos ese Barrabás que hurta, que hace lo ilegal. Ya somos el Barrabás, no de naturaleza, sino por el nombre que ha sido depositado en nosotros como hijos de Dios. Pero Jesús también catalogó a un ser como el padre de toda mentira. Así que cuando te llamen, te llaman, es tu momento de pararte de frente a aquel. Te llegó tu momento, te llegó tu hora y tienes que pararte de frente al justo, de frente al que murió, de frente al que dio su lugar, al que se puso en tu lugar, al que dio su vida por ti. Y qué triste sería que tú y yo digamos, somos Barrabás, pero ¿en qué sentido? ¿El hijo del padre de mentira o el hijo del padre de las luces? Con esta reflexión lo dejo. Todos somos Barrabás, pero que cada día busquemos ser el hijo del Padre correcto, del buen Padre, del Padre de las luces, del Padre eterno, del Padre que te ama y quiere lo mejor para ti. Ponemos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy puedo decir que soy Barrabás, pero en el término del origen de la palabra. Hoy podemos decir que somos hijos del Padre, somos hijos de Dios.
por su gracia, por su amor, por su perdón. Hoy podemos ser hijos del Padre verdadero, el Padre que entregó su Hijo para hoy nosotros vivir en salvación, en santidad, por su Espíritu Santo. No perfecto, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de una vida que agrade a Dios, una vida en relación con lo que es el Padre y cómo debemos vivir como hijos de Él. ¿Qué nos cuesta? Sí, nos va a costar. Al Hijo de Dios le costó repudio, menosprecio, humillación, quedarse solo prácticamente, morir por la causa. Así que si por causa de yo mantener mi nombre correcto como hijo del Padre me cuesta, que me cueste, pero no quiero vivir el camino de un hijo de un padre incorrecto. Señor, gracias por lo que hiciste una vez más en la cruz. Tú conoces mi corazón. Para mí tu obra siempre estará presente en mi vida todos los días. Hablaré de la cruz, no la cambiaré. Nadie me va a mover de lo que he creído en ti. En el altar de esta casa, hasta el día que muera, habrá una cruz en el altar. No por tradición, no por costumbre, por vivencia y por valorizar lo que tú hiciste en aquel día que hoy conmemoramos una vez más. Yo no la tengo por tradición ni por costumbre, la tengo por convicción de que por ella y tu sangre, tu carne allí expuesta, hoy puedo hablar de salvación, hoy puedo hablar de perdón, hoy puedo hablar de reconciliación, hoy puedo hablar de restauración. Esta palabra Dios nos haya enseñado que todos estábamos allí representados por Barrabás. Éramos hijos de ira, éramos rebeldes, éramos homicidas, éramos malos, desobedientes, rebeldes sin causa. Pero tú llegaste un día a nosotros y nos amaste y sanaste nuestra rebelión. Nos amaste de tal manera que apartaste tu ira y hoy vivimos en gozo, en libertad. Te doy gracias por haberme llamado, haberme escogido. No me arrepiento de aceptar este camino aún en mi temprana edad. Dejar muchas cosas que hoy no eran necesarias. Muchas cosas, muchos ofrecimientos, muchos placeres. Pero qué bueno que decidí vivir para ti, de aceptar tu cruz, caminar contigo y tú conmigo hasta el día de hoy. Te pido por cada vida aquí, por cada hijo tuyo, por cada vida que oyó estas palabras, que entiendan que tu amor siempre nos sana, que tú eres el Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios de favores, que nunca podemos decir es que soy tan malo, es que no tengo remedio. Hay remedio, hay remedio. En Cristo hay remedio. Para todo, para todo. Él hace de lo imposible lo posible. Él nos da nuevas fuerzas. Comparto en un minuto de los 8 que cogí en el Banco Popular y en el tribunal. Él es el Dios que cuando tú expresas, acuérdate de mí. ¿Sabe qué? Ana lo dijo en su desesperación, en su esterilidad. Está en Primera de Samuel 1:11. Ana dijo, oró Ana a Dios y le dijo, acuérdate de mí. Y en su desesperación Jesús se acordó de ella. Jesús responde a esta expresión. En la vida de Sansón, luego de que perdió las bendiciones que Dios le dio, estando ciego, estando esclavizado por los filisteos, ¿sabe qué? Interesante. En la oración final de Sansón, Sansón dijo las mismas palabras. La Biblia dice en
Jueces 16:28, que Sansón orando a Dios le dijo: Jehová, acuérdate de mí una vez más y dame fuerzas. Y la Biblia dice que Dios se acordó de él y le dio fuerzas una vez más, porque este es el Dios de otra oportunidad. Y un día como hoy, Jesús, estando a punto de entregar su espíritu al Padre como hijo de él, uno de los que estaba al lado, uno de los malhechores, interesante, ni el nombre está escrito, solamente se le cataloga un malhechor. Uno de ellos, mirando a Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí. Porque esto no depende de cuán bueno tú seas ni cómo tú estés. Esto depende de tú mirar a Cristo como tu respuesta, como tu solución, como tu alternativa, como el Dios que puede cambiar todas las cosas en tu vida. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, siempre habrá una respuesta de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé cuántos pueden alabar y adorar al Dios que te ama, al Dios que te ama, al Dios que te restaura, al Dios que te da una oportunidad más, al Dios que te da nuevas fuerzas, al Dios que hace de lo imposible lo posible, al Dios que cambia tu condición, no importa cómo estés, aún en medio de la muerte. Él es capaz de darte vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. El altar está abierto. Dios llama hoy a Barrabases. Lo voy a decir de esa manera. Para que se encuentren con Él, y Él lo que quiere es liberarte, cambiar tu vida, liberarte de eso que te esclaviza. ¿Sabes qué me ministraba el Señor cuando yo oraba ahí en el devocional? Que hay cosas en nosotros que todavía están encarceladas y están esperando que nosotros las soltemos y las presentemos al Señor, para que de la misma manera en que Barrabás fue libre aquel día, seamos libres. Pero qué empeño tenemos en encerrarlas, en dejarlas presas, en dejarlas en una esquina, escondidas en nosotros. Mire, tráigalas al Señor y encuéntrese con el Señor y diga: Señor, aquí estoy, soy Barrabás, no hay problema, pero yo sé que voy a seguir siendo Barrabás cuando tú cambies mi naturaleza pecaminosa por una naturaleza espiritual, para volver a ser ese Barrabás, pero en otro sentido, como hijo tuyo, como hijo del Padre. Señor, he predicado tu palabra, he traído lo que conozco por mi corazón, conforme a lo que tú nos llamas, de presentar este evangelio, de presentarte a ti como Señor y Salvador. Lo he hecho. Tú eres el Dios que llama: venid a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Tú dices tu palabra. Echen toda vuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Una vez más presentamos tu obra como salvadora. Una vez más le presentamos al mundo, a todo el que oye, que tú eres el Señor, el Salvador, que por tu sangre podemos ser limpios, por tu obra podemos ser libres, por tu gracia podemos vivir una vida plena y feliz. En el nombre de Jesús cantamos una canción, una alabanza. Cantamos ella. Gracias a todas las visitas. Nosotros cuando apagamos las luces lo que representa es intimidad, porque a veces dejamos las luces puestas y la gente lo que hace es mirar a quién pasa, quién no pasa. Entonces es cuestión de tú mirar quién pasa y quién no pasa. Esta es cuestión de que si tú no pasas, pues intercedes por el que pasa. Pídele a Dios gracia, misericordia y favor por el que pasa. Así que este es un tiempo para tú dedicárselo al Señor y decir: Señor, aquí estoy.